saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir en esta tarde la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Podríamos leer. Dice el título: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es una palabra muy interesante. Cuando Jesús hablaba y enseñaba, siempre utilizaba cosas conocidas, mayormente para los que se dedicaban a la agricultura, los que trabajaban en los viñedos. Ellos podían entender lo que Jesús quería enseñarles. Hay muchos que, por cuestiones que no pudieron trabajar en los viñedos, no tienen noción de lo que es una viña. Yo tengo un poco de noción porque me crié en medio de los viñedos. Por lo tanto, pude aprender muchas cosas leyendo este capítulo de San Juan 15, todo el capítulo. ¿Por qué Jesús puso como ejemplo la viña? Porque la viña requiere mucho cuidado. Es una de las plantas que demanda mucho. Hay que trabajar de día y de noche. Los viñadores o labradores, los que se dedican a este cultivo, a esta plantación, ellos ya saben el oficio y saben que esto requiere mucho esfuerzo. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Nuestro Señor es la vid verdadera. Nuestro Padre es el viñador o el labrador. Y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Jesús también fue práctico cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y es cierto. Yo estaba justamente pensando en todo esto. No es que quiera darle una clase de vitivinicultura o de enología. Ellos se dedican a este tema en especial. Lo que el Señor quiso enseñarle a ellos eran muchas cosas. El que lleva fruto se lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquellos que no llevan fruto se los cortará. Es una palabra dura. Para los que trabajan en los viñedos, mayormente aquí en Argentina, en las zonas cuyanas, las provincias cuyanas, se dedican de lleno a este cultivo. Ellos tienen una poda en el mes de junio o julio, con una tijera gigante. Después, más adelante, hay otras semipodas. Y cuando ya están los racimos de uvas listos para empezar a dar sus colores, ya sea para el vino tinto, para el vino blanco o para el vino rosado, los viñadores comienzan a sacar las hojas
y prácticamente el viñedo queda sin hojas. Y si uno no sabe en cuanto a este oficio, podría pensar mal o juzgarlo al viñador, porque las hojas producen sombra. Y para colmo, en estos lugares donde se cultiva los viñedos son zonas cálidas, de mucho calor. Por lo tanto, es necesario la sombra. Pero ¿por qué ellos sacan las hojas? Porque las hojas sirven de impedimento precisamente para ese momento. Porque es necesario que el sol llegue con ímpetu sobre los racimos de uvas. Porque el sol produce dos cosas. Primero, que hace madurar a las uvas con los distintos colores según su naturaleza, blanco, rosado o tinto. Y en segundo lugar, el sol produce a través de sus rayos solares, a través de la luz, produce la dulzura sobre las uvas. Si no, serían uvas agrias. O sea que el sol es muy importante, no solamente la tierra, el riego, sino que el sol cumple una función muy, pero muy importante. Hace madurar rápidamente a la uva en tiempo y forma, en el tiempo justo y necesario, pero también le da el sabor, el gusto necesario. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos y hermanas? A veces crecemos como viñas descuidadas, aunque seamos viña del Señor, pero si no hay quien se preocupe, si no hay quien nos corrija, si no hay quien nos pastoree, crecemos y nos llenamos de hojas, y son plantas inservibles que no solamente o que sirven solamente para dar sombra. Pero el propósito del viñador es que haya cosecha. Es por eso que su concentración es sobre su viña, de día y de noche. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos y hermanos? Orando a Dios, yo le dije en una oportunidad: Señor, la tijera, ¿qué es lo que representa? Porque si la iglesia es la viña del Señor y nuestro Padre sigue trabajando, cortando los pámpanos que no dan frutos, y aquellos que dan frutos los limpia para que den más fruto. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: la tijera del viñador representa la palabra de Dios. Si yo utilizo mal la palabra de Dios, puedo hacer estrago en la viña del Señor. Por eso tenemos que ser cautelosos, cuidadosos, prudentes, pensar hasta 10 antes de hablar, porque podemos mutilar un viñedo. Nunca jamás me olvidaré, cuando era pequeño, apenas tenía unos 10 o 11 años, mi papá se fue al pueblo a hacer las compras, como siempre lo hacía, y yo, para ayudarle, para que él se pusiera contento, tomé la tijera y me puse a podar apenas 10 vid o viñas.
Cuando él llegó y se dio cuenta de lo que yo hice, se enojó, se enfureció en gran manera, me disciplinó, me retó y tenía razón. Él me dijo: mutilaste 10 viñas, por lo tanto no habrá frutos, no habrá cosecha. Y todos los viñadores, ellos dependen de la cosecha, tienen que trabajar durante todo el año y con ese dinero comienzan a pagar sus deudas al panadero, al carnicero, al verdulero, al que tiene una tienda, al que vende ropa, al que vende calzado, los impuestos, los servicios, el dinero para la comida, guardar, ahorrar. Por lo tanto, es necesario hacer las cosas bien hechas. Mi papá me dice: si no hubiese hecho nada, me hubiera estado haciendo un favor. Me mutilaste 10 viñedos que no sirven para nada. A veces no sirven las buenas intenciones. No hay comedido que quede bien parado, hay un dicho popular. Yo por hacer un bien hice un mal. Por ayudar hice un estrago. Yo lo veía a mi papá que con total libertad podaba los viñedos. Y yo creía que era muy fácil, porque él lo hacía tan rápido, con tanta habilidad, porque él conocía bien el oficio. Después entendí que hay ramales, que algunos son machos y otros son hembras, y no hay que dejar muchos machos, hay que dejar más hembras, un macho o como lo sumo 2, y 3, 4, 5, 6 hembras, pámpanos machos y pámpanos hembras. Porque las hembras son las que dan la producción, son las que dan los racimos, la cosecha. Es por eso que hay que cuidar a las hembras. Pero yo no podía distinguir cuál era el pámpano macho y el pámpano hembra. Y como nunca mi papá me lo había dicho, yo creía que era cortar simplemente. Y yo empecé con la tijera a la mañana temprano y empecé a cortar y a cortar y a cortar y a cortar, y resulta que maté a macho y a hembra. No quedó nada. Solamente los troncos. Me recibí un buen reto, me lo merecía, una buena exhortación, una buena disciplina. Que como hijo de Dios y siervo del Señor, con esta palabra que podamos entender que a veces no sirve de nada la buena intención. Hay muchos que están actualmente en el mismo infierno y han tenido buenas intenciones, pero no buscaron a Cristo, no agradaron a Dios, vivieron una vida loca, una vida desenfrenada, una vida sin dirección. Tuvieron buenas intenciones, pero no les sirvió de nada. Se fueron al mismo infierno. Que esta palabra nos haga recapacitar, mis queridos amigos, y que sepamos que la tijera que estamos usando a diario en la obra, en la viña del Señor, es la palabra de Dios. Que la podamos conocer a fondo, que la podamos escudriñar y que usemos bien la tijera para no mutilar los pámpanos, para no matar los pámpanos. Todo lo contrario, que podamos limpiar los pámpanos
para que lleven más frutos. Que el Señor les bendiga ricamente, mis queridos hermanos y amigos. Y vamos a continuar en el segundo audio con este mismo tema. Y quiero mencionar algo interesante que aprendí trabajando en los viñedos, siendo muy pequeño. Siempre digo que yo tendría que haber sido ingeniero enólogo, pero el Señor quiso que fuese siervo de Él y me llamó para su obra. Me gustaba este trabajo porque lo veía y crecí trabajando de día y de noche. Recuerdo a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, mi papá me despertaba para que yo le alumbrara, para hacer cambio de aguas, cerrar esta compuerta, abrir la otra compuerta para que el agua vaya bien distribuida y pueda cubrir las hectáreas y hectáreas que había de viñedos. Así que aunque éramos niños, teníamos que trabajar con nuestros padres. Que el Señor les bendiga ricamente y nos volveremos a reencontrar a través de este medio, de este canal de YouTube. Suscríbete si no lo hiciste, es gratuitamente, no tienes que pagar nada, no te asustes. Toca la letra roja que dice suscribirse y automáticamente va a aparecer otra que dirá suscrito y una campanita al costado. De esa manera estarás asociado a este canal donde estaremos transmitiendo permanentemente enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.